Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. Hoy daré lectura a un relato del escritor gallego Manuel Antón Mosteiro García, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Corresponden al libro Memorias de un joven de aldea, que fue escrito en gallego originalmente y traducido por el propio autor al castellano. Vamos a las palabras. El último perro. En las noches oscuras me gusta acercarme a la pequeña cumbre que hay en mi aldea, un lugar yermo como una calavera. Me siento sobre su desnudez y comienzo a pensar en aquel perro que jamás tuve. Cuántas veces deseé tener un perro, una bolita de pelos que me relamiese al llegar a casa. No me importaba su raza. Aunque fuese un perro cruzado, deseaba tener un compañero de juegos de cuatro patas, un muñeco con vida al que darle mi cariño, un montoncito de pelo suave como la lana que reposara sobre mi regazo cuando estuviese triste, un amigo que no fuese egoísta y al que poder tener a mi lado todo el tiempo del mundo. En casa siempre había habido perro hasta mi llegada. Poco antes de mi nacimiento había muerto el último. Recuerdo cuántas veces veía aquella cadena colgada del viejo hórreo, cadena a la que nadie osó ponerle perro que la hiciese suya. Cuántas veces observé aquella caseta de madera que nadie quiere que sea ocupada. Qué soledad sentía aquel edificio de juguete que en aquel momento se sentía inútil. Cuánta pena me daba. Cada vez que decía en casa que quería tener un perrillo con el que poder compartir mis juegos, un compañero al que poder contarle mis cosas, darle mi cariño, nadie le hacía caso a aquel niño que suspiraba por tener un perro y no hacía más que decir tonterías. Cuando repetía mi deseo al aire, se llenaba con un silencio que olía a cementerio. Todos hacían que no habían oído mis peticiones, mis deseos. Mis gestos y súplicas eran como el último deseo del que agoniza. El tiempo fue pasando y con el devenir de los años me fui dando cuenta de las cosas. Me invadieron nuevas inquietudes, pero todavía seguía en mí aquella vieja petición. A diario iba con mi abuelo a las casas de los vecinos. En todas había un perro, en algunas incluso 2 o 3. Cada vez que regresábamos a casa de esas reuniones que los paisanos tenían en la oficina, así era como le llamaban irónicamente a las bodegas. En la aldea existía la costumbre de llevar al que llegaba a casa a la bodega a probar el vino. Los recién llegados se dedicaban a elogiarlo y el anfitrión se hinchaba con las alabanzas que recibía por su labor de cosechero. En aquella época, la riqueza de una casa se medía por los ferrados de pan que tenía y por los litros de vino que salían de sus cepas. El dinero brillaba por su ausencia. Los millonarios del pueblo todavía lo eran en reales. En mi imaginación crecía cada día con más fuerza aquel viejo deseo. ¿Por qué no hay un perro en casa? ¿Cuántas veces había hecho aquella pregunta? ¿Cuántas veces había dejado caer aquella losa sobre los hombros de mi familia en la cena? La respuesta siempre era la misma: un silencio que asesinaba hasta a los muertos del cementerio. Nadie se preocupó en buscar una respuesta a mi pregunta. Nadie quiso explicarme
¿Por qué esa actitud ante mi pregunta? ¿Por qué todos huían y se apartaban dándole la espalda? ¿Por qué esa reacción ante la posibilidad de la llegada de un nuevo perro? Había bueyes y nadie protestaba. Todo lo contrario, a cebarlos. Había cerdos y todos tan felices, carne fresca para las fiestas patronales, que siempre venía bien. Pero cuando pedía un compañero de juegos, todos hacían oídos sordos a mi petición. Los años pasaban poco a poco, y con este fluir imparable del tiempo, mi inquietud crecía conmigo. Los dos caminábamos juntos, mi cuerpo crecía y con aquella petición que había nacido pequeña crecía más y más. Se marcaba en mí como la huella en el suelo cuando la tierra está embarrada, estaba enraizando cada vez más fuerte y profunda. Al verano le siguió el invierno, que había llegado después del otoño. Con el invierno regresaron las tardes al pie de la lumbre. Con la marcha del invierno llegó la primavera y la vida volvió a los campos llenos de color de la vida y la felicidad. Al llegar el verano mi inquietud maduró de repente, solamente me quedaba buscar el momento adecuado para dejarla salir de nuevo. Un día de verano, allá por el mes de Santiago, decidí que había llegado el día adecuado, el día en el que mi pregunta obtendría respuesta. Estaba decidido, de hoy no pasaría, mi inquietud no volvería al mundo de la oscuridad en el que había permanecido tantos años. Me había decidido, se lo preguntaría directamente al abuelo. Cuando me acerqué a él, estaba mirando cómo crecían las uvas en una viña que teníamos cerca de la casa. Nuestra amiga limitaba con una escuálida huerta, llena de juguetones lechuguillas, cual botoncillos verdes que llenaban de frescura y juventud aquel viejo manto abonado al azar. Me acerco al abuelo y dejo la pregunta en el aire. Abuelo, ¿por qué no quieres tener un perro en casa? Veo que todavía sigues con esa historia dando vueltas en tu cabeza de niño. ¿Sabes? Mi abuela decía que las inquietudes que tenemos de niño crecen con nosotros cada día y nos persiguen hasta el último. Me acuerdo de muchas de esas inquietudes que acabaron muriendo con sus dueños y de otras que fueron capaces de deshacerse de ellas en el lecho de muerte. Juan de la Portela, un buen hombre, por cierto, había sido de los pocos que había conseguido dejarla minutos antes de su muerte. Si no me falla la memoria, recuerdo que la inquietud de Juan era saber: abuelo, no te desvíes de mi historia. ¿O quieres que me acompañe hasta la muerte? No, hombre, no. Dios te libre de tal desgracia. Parece que se está levantando viento. Entremos que ya hace algo de fresco. Ya dentro de la casa se acomodaron al lado de la artesa. Ven, acércate a mí, no te voy a pegar la vejez. Ya sabes que no puedo levantar la voz, que ella está muy estropeada. Te contaré lo que sucedió con el último perro que tuvimos. Lo que vas a escuchar pasó antes de que yo llegase a esta casa. Te aseguro que después de saber lo que sucedió no te van a quedar ganas de tener un perro en casa. Causa muchos problemas tener un perro. Como ya te he contado muchas veces, antes de casarme vivía en la casa que teníamos allá arriba cerca del monte, la casa de la que trajisteis el hórreo y el crucero este año. Yo vivía allí con mis padres y con tía Rita, que ya era muy viejecita y cada vez más rara. En la finca siempre habíamos tenido un perro y en ocasiones dos. Recuerdo que un año llegamos a tener 3 de esos bichos. Uno no era nuestro, era del señor Joaquín. Joaquín era un viejo que venía mucho a nuestra casa, incluso comía muchas veces con nosotros, pasaba días enteros en la cocina al pie del fuego del palique con mamá Rita. Eran grandes amigos. Recuerdo que en una ocasión, en el tiempo de la siembra, yo había bajado al pueblo por la mañana muy temprano, necesitaba comprar una hoz para el tojo. El abuelo tenía el hábito de recordar sucesos de su niñez cada vez que aparecía el nombre de alguien relacionado con la historia que te estaba contando. Abuelo, háblame del último perro. El último perro que tuvimos en casa era negro, como el carbón.
Los perros negros generalmente siempre traen la desgracia a la casa a la que llegan. El perro de Pepín de Sancide, que era de raza loba, parecía tal cual un lobo. Grande como un caballo, tenía muy mala sangre. Un día rompió la cadena y salió al camino en el momento en que pasaba una pescadera de Moaña. El muy truán, cuando vio llegar a la desgraciada, se puso a correr detrás de ella y le mordió en una cadera. La muy desgraciada tuvo que estar un mes a tratamiento. Nuestro perro tenía la mirada tan ruin que daba miedo. Tengo oído contar a los viejos de antes que el demonio decidió un buen día convertirse en perro. Se transformó en una mezcla de lobo y perro y estuvo viviendo entre los lobos un año entero. Hace muchos años, un pastor que llevaba las ovejas a pastar al monte encontró unos lobeznos entre las zarzas. Lloraban al lado de una loba muerta. Los llevó con él a la aldea. Allí crecieron entre buenas gentes y perros domésticos, pero ya llevaban la maldad adentro. A pesar del cariño de las gentes, su maldad la esparcieron entre los perros. Todos los perros hijos de aquellos lobeznos crecieron entre los hombres. Solo existía una forma de reconocerlos. Tenían la boca negra, oscura como una cueva en la que no puedes ver el fondo por lo negro que está todo en su interior. Nuestro último perro era uno de ellos. Desde muy pequeño intentaba morder los pantalones y las botas de los hombres, y cuando tenía oportunidad arrastraba piezas de ropa a su escondrijo secreto. Mientras fue pequeño, anduvo suelto por la casa, de la cocina del cobertizo y del cobertizo a las habitaciones, recibiendo los mimos de los que solían venir de visita. Recuerdo que Joaquín le tenía mucho respeto. Con su vejez a cuestas, conocía muchas leyendas de perros y lobos que recordaba de vez en cuando y con mucho detalle. Él fue quien me contó la leyenda de los perros negros. En la aldea decía que era medio brujo. Joaquín era nuestro vecino desde hacía muchos años. Por aquella época estaba viudo. En una ocasión nos contó una historia espeluznante que le había sucedido cuando era joven, siendo ya novio de su difunta. Que Dios la tenga en la gloria. Una noche, cuando volvía de la romería de los Milagros, los de Moaña, por supuesto, al llegar al camino que había al lado de la casa de los padres de su novia, de repente se quedó paralizado al borde del camino y le mandó pararse a ella también. Le dijo muy despacio y muy bajo al oído: «Estoy viendo pasar algún entierro. En la caja va el señor Farruco y toda la parroquia lo va acompañando». «¿Estás bromeando, Joaquín? Lo que pretendes es asustarme y meterme el miedo en el cuerpo para que me acerque más a ti». Joaquín le pisó el pie. Ella soltó un grito espeluznante, seco y doloroso, que sonó en toda la zona. El futuro suegro de Joaquín, que tenía pasión por su hija, salió con la escopeta preocupado por los gritos. Cuando llegó a su lado, le dijeron que habían visto una serpiente. Algo tenía Joaquín. Un día antes de que alguien muriese, decía que había oído la campana y que la muerte rondaba la parroquia. Al día siguiente, se moría alguien del lugar que él había predicho. Nunca iba descaminado. Una tarde de verano Joaquín me dijo, mirando al perro con aire inquisidor: «Este perro os traerá la desgracia a casa». Cuánta razón tenía. Una semana después de su predicción, el perro se soltó y comenzó a cometer fechorías. Estuvo 12 días fuera de la casa matando ovejas y mordiendo a los vecinos. Cuando regresó incluso me mordió a mí, mientras estaba atándolo. Recuerdo que en una ocasión andaba un paragüero por la aldea. Era de una aldea de Ourense. Se dedicaba a arreglar las ballenas de los paraguas, a enderezar las herramientas torcidas y a arreglar las estropeadas. Llamó al portal de las caballerizas, pero como estábamos en la bodega no la oímos. Empujó por el portal y entró en la finca como si fuese su casa. Al perro le debió oler la carne fresca de la montaña, fresca sí,
pero bien vieja. El demonio me coma. Se soltó y fue derecho hacia él. Le echó los dientes al culo, perdonando, y le mordió todo lo que quiso y lo dejaron. Del mordisco que le dio al pobre hombre, le destrozó todo el pantalón, que ya no era nuevo, por cierto. Los gritos del desgraciado llegaron a Jans. Nosotros, que estábamos en la bodega, no fuimos conscientes de lo que sucedía afuera hasta que oímos los gritos del desgraciado. Era el tiempo de la vendimia y estábamos lavando los barriles para llenarlos del vino que llegaba de las viñas. Salimos corriendo, vimos, como quien ve un fantasma o a la Santa Campaña, cómo el pobre afilador intentaba alejar al perro de su trasero, ya muy enrojecido por los estragos que acababa de sufrir el desdichado. Mi padre llamó al perro con un grito seco, con aquella voz ronca que solía ponérsele cuando se enfadaba. «Tizón, aléjate de él». El perro, percibiendo por la intensidad y contundencia de los gritos que algo muy gordo había sucedido, dejó las nalgas de su víctima y se fue a dar una vuelta con aire presuntuoso. Ya se había divertido suficiente. Todos pensamos que en su ida habría ido a contarles las hazañas a sus compañeros, o quién sabe si no habría ido a rendir cuentas al demonio, al mismísimo infierno. El viejo gritaba como un condenado a muerte camino de la horca, el muy aprovechado. Era más cuento que otra cosa. ¿Cuántas veces habría comido a nuestra cuenta? Tenía los pantalones destrozados, es cierto. De una de sus posaderas salía un hilo de sangre, poca cosa. Mi padre le dijo a mi madre: «Mujer, vete a casa y trae uno de mis pantalones, que no sea el más nuevo, que no está al mundo para tirar con los pantalones todos los días. Tampoco vengas con un harapo que no haya por dónde cogerlo. No olvides traer también una botella de aguardiente del año pasado, del garrafón que empezamos el sábado pasado. Y les das unas buenas friegas que ya tienen el culo en carne viva». Mi madre se marchó con el paso ligero. No golpeaba con los pies en el culo, pero poco menos. Y la seguí con la mirada hasta que entró en la casa. Salió al poco rato con un pantalón en la mano derecha y una botella de aguardiente en la izquierda. El paragüero se puso el pantalón que le había dado mi madre encima del que tenía destrozado. El muy condenado debió pensar que íbamos a aprovechar los trozos del suyo. Mi madre intentó darle las friegas milagrosas con aquel aguardiente viejo. El muy goloso agarró la botella con las dos manos. Nadie fue capaz de dárselas. Le sacó el corcho y echó un buen trago. Nuestro aguardiente siempre ha sido de los más fuertes. El muy rufián, que de tonto no tenía un pelo, la metió en la mochila que traía al hombro y se marchó contento como un pepe. Bien podría ir el aprovechado. A cambio de un mordisco en el trasero, dispensando, llevaba unos pantalones nuevos y una botella de aguardiente. No volvimos a tener noticias de él. Tuvo buena suerte el desgraciado, muy buena suerte. Al anochecer, como solía ser después de una de sus fechorías, el perro regresó a casa triunfante. El muy ruin rebosaba una alegría del demonio en el hocico. En sus ojos se reflejaba la soberbia de su hazaña. El muy malvado no traía más que desgracias. Un disparo certero que sonó en todo el valle puso fin a su carrera de comeculos. Después de aquella desgraciada tarde, no quisimos más perros en casa. Hasta aquí el relato del escritor gallego Manuel Antón Mosteiro García, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Corresponde al libro Memorias de un joven de aldea, y espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault
de Humberto Eco o El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes de escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes, escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.